Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar la bienvenida a todos. Vamos a pedir, por favor, que nos pongamos de rodillas para poder tener la primera oración. Así que vamos a orar. Rosario, por favor. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, mi Dios, por este día. Ayúdanos, Señor, en esta clase. No solamente manténnos unidos, sino también ayuda a la hermana Jacqueline para que nos pueda explicar tema por tema. A nosotros, Señor, ábrenos nuestras mentes. Danos iluminación, Señor, para saber un poquito más de tu palabra. Gracias por todo, mi Dios. Bendice a cada persona que está acá, Señor. Bendice a sus familiares de estas personas, Señor. Gracias por todo, mi Señor, en nombre de tu Hijo amado Jesús. De igual manera, bendice a las personas, Señor, que se encuentran en el Zoom. Bendícelas a ellas, Señor, y cálmale sus necesidades. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, mi Dios. Amén. Muy bien. Vamos entonces a ver lo que tenemos para hoy día. Miren, yo en la clase pasada estuvimos más o menos haciendo un resumen. A ver, yo quiero hacer un pequeño resumen de lo que fue la clase pasada y puse algo de introducción ahora, que creo que, ¿se acuerdan que yo les dije, lean porque es muy bueno ese capítulo de Profeta y Rey? Y bueno, yo saqué cosas de ahí porque dije, no lo van a leer. Y creo que eso es muy importante. Ya no todos tienen el libro para empezar, no todos se van a lograr venir a mirar acá los libros. Así que lo puse porque tiene que ver con el tema de ahora y tiene que ver con nosotros, con nuestra iglesia, con lo que estamos viviendo, con el tiempo del fin. Ya, todo, miren, hay una cita que dice que todo lo que los profetas antiguos hablaron, lo hablaron más para nuestros días que para los días de ellos. ¿Ya? El Génesis, en realidad está lleno de profecías. Esas historias que están en Génesis, la de Caín y Abel, la de la Torre de Babel, la de Abraham y Jacob, todas esas son tipológicas. ¿Se acuerdan que hablaban que eran antiguos? La otra vez estuvimos conversando. Significa que son ilustraciones de cosas que van a ocurrir en el futuro, son profecías, ¿ya? Entonces, por eso que es importante, cuando nosotros estamos estudiando lo que pasó en los tiempos cuando se volvió del cautiverio, digamos, para la otra oportunidad del pueblo de Israel, para que volvieran a edificar su ciudad, pudieran funcionar como país nuevamente, tuvieran un templo nuevo, otra vez que volvieran a edificar el templo. Todo eso es tipológico. Ellos tenían que reparar las ruinas, tenían que construir las murallas. Y nosotros, que somos la última generación, se dice de nosotros que nosotros somos reparadores de portillos, restauradores de calzadas para habitar, ¿ya? Hablando y refiriéndose a las murallas como a la ley de Dios que ha sido saqueada por el enemigo, por decirlo de alguna forma. Se ha abierto un piquete, un hoyo en la muralla para que no tengamos protección. Entonces los mandamientos de Dios ya no nos protegen porque han sido, en el mundo, digamos, han sido invalidados por una religión falsa que tomó el control y que sacó de la ley de Dios un mandamiento, cambió el otro, etc. Entonces, nosotros somos sus reparadores. Pero también tenemos que reparar la muralla que nos ha quedado como un legado a nosotros. En el libro primero escrito, a ver si les leo un poquito aquí, a ver si lo encuentro luego, se lo leo, como le digo siempre. Nosotros también tenemos, no podemos evitar ser los que tomaron un legado de las religiones pasadas y con eso tomamos cosas malas y buenas, ¿ya? Entonces, ¿qué hace Dios? Nos tiene que reeducar. Miren, enseguida se los leo, está por ahí. Ya encontré una, pero esa no es muy buena. La restauración del sábado, tan importante para nosotros como dentistas también. Tenemos la misión de seguir restaurándolo porque el sábado sigue siendo mal guardado, hasta aún en nuestras propias iglesias, ¿ya? Así es que es una tarea que tenemos. A ver, creo que no es. No, cuando dice que nosotros teníamos que renunciar, el Señor pidió, ¿no? En el segundo ángel, o primer ángel. Bueno, dice, por ejemplo, aquí, en Primeros Escritos, página 249, dice:
vi a Jesús apartar el rostro de aquellos que rechazaban y despreciaban su venida, y luego ordenó a los ángeles que sacasen a su pueblo de entre los impuros, no fuese que quedasen contaminados. Ahí está el mensaje del segundo ángel. Apartarse en ese caso, salir de ellos, que eso se cumplió en 1844, tenía ese interés de parte de Dios, que no nos contaminaran. Por eso Dios necesitaba sacar. Cuando ustedes tienen un cajón de manzana y una manzana podría, hay que sacarla o sacarla buena, pero no pueden quedar juntas porque si no se contaminan todos. Entonces, esa es la idea. Y ahora también, entonces, miren, acá nosotros ya teníamos una cuota de contaminación, por decirlo de alguna forma. A ver, quiero ver este pedazo. Jacqueline, perdón. Mira, ya. Entonces, bueno, acá está, en la página 243, dice, han quedado nuevamente chasqueados en su expectación. El primer anuncio fue para 1843. Este fue en 1844, que es el que nosotros conocemos como el gran chasco. Dice, han quedado nuevamente chasqueados en su expectación. Jesús no puede venir todavía a la tierra. Y miren, para explicar la razón. Ellos tienen que soportar mayores pruebas por él. Esa es una razón. Y la otra, deben renunciar a tradiciones y errores recibidos de los hombres y volverse por completo a Dios y su palabra. Y está hablando de eso, del remanente que quedó del chasco, no está hablando de la iglesia que se fueron, digamos, sino que está hablando de su pueblo. Y al hablar de su pueblo dice que nosotros debemos renunciar a tradiciones y errores recibidos de los hombres. Mucho se hizo ya, porque cuando se redescubrieron las doctrinas y se descubrió de nuevo la verdad del sábado y otras cosas, se avanzó mucho en esto. Pero todavía nosotros tenemos que renunciar a las máximas y tradiciones de los hombres, como vamos a ver. Ahora dice, deben renunciar a las tradiciones y errores recibidos de los hombres y volverse por completo a Dios y su palabra. Deben ser purificados, emblanquecidos y probados. Los que soporten esa amarga prueba obtendrán la victoria eterna. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué pasa? Cuando dice que nosotros somos reparadores de portillos, quiere decir que nosotros tenemos esa tarea para poder, digamos, sacarnos de la mente, limpiarla y poner ahí, ¿no es cierto?, la verdad de Dios que tenemos que hacer. ¿Qué es lo más importante que uno hace cuando quiere saber cómo va a hacer algo? Estudiar. Investigar. ¿Qué ha dicho Dios? Estudiar su palabra. Estudiarla sin prejuicio, estudiarla con detención, con honestidad, con mucha oración. ¿Ya? Entonces, miren, debido a eso, miren lo que pasa acá. Esta cita es la que yo les quiero ver todo este pasaje, que es un análisis de lo que pasó cuando el pueblo volvió a la cautividad para reparar esas murallas, que es la misma tarea nuestra hoy. Ellos, en cierta forma, todo eso que pasó nos simboliza a nosotros. Y dice, Satanás dirigió siempre sus asaltos contra los que procuraban hacer progresar la obra y la causa de Dios. Atacó a Josué y Zorobabel, atacó a Esdras, atacó a Nehemías y a todos los que quisieron hacer progresar la obra de Dios. ¿Ya? Aunque a menudo se ve frustrado con la misma frecuencia, renueva sus ataques. O sea, hay cosas buenas que aprenderle. Una de esas a Satanás es la persistencia, la perseverancia. No se cansa nunca. Y aunque se vea frustrado, él renueva sus ataques, dándoles más vigor y usando medios que hasta entonces no probó. Si hay alguien resiliente, es él. ¿Ya? Pero su manera de obrar en secreto, mediante aquellos que se dicen amigos de la obra de Dios, o sea que hay gente que se hace pasar por amigos de la obra de Dios, o sea, tienen que ser cristianos, pero cristianos falsos, que pareciera que fueran verdaderos. Él obra por medio de ellos. Aquellos que se dicen amigos de la obra de Dios, por medio de ellos, esa forma, esa manera de obrar de Satanás es la más temible, dice, es la más temible. La oposición abierta puede ser feroz y cruel, pero encierra mucho menos peligro para la causa de Dios que la enemistad, secreta de aquellos que, mientras profesan servir a Dios, son de corazón siervos de Satanás. ¿Qué cosa más rara, ¿no? El mal es muy extraño. ¿Para qué alguien tiene el interés
estar ahí metido en el pueblo de Dios sirviendo a Satanás. ¿Cuál es su recompensa? Diría uno. Pero el mal es fatuo. Y así, existe mucha gente así. Miren, yo tomé en la universidad un ramo que se llamaba Acción Dinámica de la Conducta Humana. Y ahí hablaban de las motivaciones del ser humano. Y daban por lo menos 8 motivaciones, me acuerdo que eran, no me acuerdo todas, pero el amor y el odio eran como las más grandes, pero además de eso estaba, por ejemplo, el afán del poder. ¿Ya? Entonces, hablaba de todas las motivaciones que el ser humano tiene para hacer cosas. Porque todos pensamos que como el amor y el odio, pero no es lo único. Hay gente que quiere tener poder. Hay gente que quiere ser famosa. Vean los programas que hay ahora. Hasta los niños chicos les inculcan eso. A mí me da una pena cuando veo a los niños que ponen esos programas ahí donde los hacen concursar para ver quién es más famoso, las niñitas chiquititas, todas pintadas. Horrible. Les está inculcando motivaciones. ¿Se fijan? Entonces, miren, hay algunos que son de corazón siervos de Satanás, pero en forma secreta, ¿no es cierto? Satanás lo está usando para que le sirvan a él. Están en situación, y dentro del pueblo de ellos, están en situación, eso, de poner toda ventaja en las manos de aquellos que usarán su conocimiento para estorbar la obra de Dios y perjudicar a sus siervos. ¿Se fijan? Entonces, el conocimiento que tienen acerca de las cosas de Dios, como su corazón está con Satanás, lo van a traspasar a las filas del enemigo. ¿Para qué? Para perjudicar la obra de Dios y a los siervos de Dios. ¿Se fijan? Y dice, toda estratagema que pueda sugerir el príncipe de las tinieblas será empleada para introducir a los siervos de Dios a confederarse. Para inducir a los siervos de Dios a confederarse con los agentes de Satanás. Les llegarán repetidamente solicitudes para apartarlos de su deber. ¿Se fijan? ¿No la ha pasado? Justo tienen que estudiar la Biblia o algo. No, pero mira, que queremos saber si nos puede acompañar, vamos a hacer tal cosa, que tenemos que comprar algo para no sé quién, queremos nada. Te van a nombrar presidente de curso, y usted sabe que tiene que empezar en su iglesia una tarea importante, pero no, usted tiene que ir ahora como presidente de curso. Les llegan solicitudes de toda índole. ¿Para qué? Para apartarlos de su deber. Del deber de padres, de madres, del deber de buscarlo en la iglesia, del deber de entregar la palabra de Dios. Tenemos que tener las prioridades muy claras. Dios es el primero en todo. Y cuando tengamos confusión, arrodillarnos y orar. Y Dios responde, hermano. Dios responde, Señor, ¿qué quieres que haga? Me están diciendo esto, pero yo tengo esto otro. ¿Cuál es tu voluntad? A veces en el mismo momento de la oración nos viene un recuerdo de algo que Dios nos está diciendo, no, esto tú te comprometiste, eso tienes que hacer. Entonces dice acá, pero, como Nehemías, deben contestar firmemente, yo hago una grande obra y no puedo ir. ¿Se fijan? Porque hay gente que se distrae con cualquier cosa. Llegó un pariente, llegó un amigo, llegó una solicitud de no sé qué cosa, y más encima Satanás muchas veces se ríe, y ustedes van y les va mal. Más encima, ¿no le ha pasado? O están justo preparando las cosas para el sábado y dicen, no, pero es tan importante, voy a ir rapidito, ahí nomás, y lo compro y vengo. Y justo, cola, al final se tiene que venir antes y no alcanza a comprar nada. ¿No le ha pasado cosas como esas? Como esa, a mí me pasaba. Ya, ese tipo de cosas ya no, porque ya me di cuenta. Porque parece que el diablo más se ríe. Y Dios dice, no, te puedo ayudar porque te fuiste por un camino equivocado. Entonces, recibimos mucha frustración y muchos chascos. ¿Por qué no le hemos preguntado a Dios? Entonces, ¿cuál es lo importante y la grande obra que tenemos que hacer para Dios? Yo hago una grande obra y no puedo ir. Esa era la contestación. A Nehemías lo llamaron en un momento para decirle que querían tener una reunión con ellos, y todo lo que querían era echar abajo la obra que estaba haciendo. Pero dice, no puedo, tengo una gran obra que hacer y no puedo ir. En plena seguridad, los que trabajan para Dios pueden seguir adelante con su obra y dejar que sus esfuerzos refuten las mentiras que la malicia invente para perjudicarles. Porque también hay eso. Y yo he sufrido mucho de eso. Chismes y cosas, las calumnias más extrañas que dicen acerca de mí. Inventan cosas, hermanos que han escuchado hablar a mi espalda, pero como lo escucho por allá, no puedo ir, hermana, para un escándalo, no puedo hacer eso. Pero he escuchado, no, si está tal cosa. Y yo decía, ¿de dónde sacaría eso? Y lo he escuchado con mis propias orejas. Yo. Entonces,
no importa, no se dejen perturbar por esas cosas, sino que en plena seguridad, los que trabajan para Dios pueden seguir adelante con su obra, porque la obra no está en nuestras manos. Una vez una profesora me dijo, estábamos en otra ciudad, y resulta que había una profesora, la profesora de mi hijo, del curso de mi hijo, no era adventista, y había un problema grande en ese colegio, porque despidieron a muchos profesores, despidieron a todos los que no eran adventistas, ese fue el problema. Entonces, ¿qué pasó? Esa profesora, para desquitarse, no encontró nada mejor que regar de puro rojo en la última prueba a los alumnos. La prueba, el examen que daban, y eran más encima cuarto medio, era el examen del ramo de matemáticas que ella daba, y a todos les bajó lo más posible, hizo la prueba más marciada de ese chiquillo, la más terrible que podía haber, y después a todos les trató de poner la nota más baja. Entonces, yo fui a reclamar al colegio y me dijeron, no, pero hermana, no se puede porque está ocupado el director, no lo va a atender, no aquí allá. Hermano, pero es que es urgente porque las notas las tienen que mandar para la acumulación de notas, que se hacía para la él y todo eso. Nadie me quiso atender, me tuve que ir al ministerio. Y hablé allá, y lo primero que le dije a la persona con quien hablé, le dije, mire, yo quiero decirle algo, yo vengo porque mi hijo está en el colegio adventista, y yo misma soy adventista. Y yo amo mi colegio y amo a los profesores, pero tenemos un problema con una profesora. Y le expliqué el problema. ¿Sabes qué? Ella misma me dijo, ¿sabe qué pasa? Que ahí hay un problema porque algunos profesores están molestos porque los despidieron. Entonces es un problema de la profesora con los alumnos. Le dije yo, pero es que no pueden hacer una prueba de aplicación para una cosa que nunca la aplicaron, sino que solamente se puede hacer. Sí, totalmente de acuerdo, me dijo, yo voy a ver eso. Sí, le digo, porque sabe que hay 2 amigos de mi hijo que están repitiendo curso por eso, y están en cuarto medio, y las notas están justamente por eso. Muy bien, yo fui después, y fui a otro trámite, entré a la sala de profesores porque tenía que hablar con una persona, y una esposa de pastor que era profesora me dice, de un lado a la otra, así que usted no fue a acusar al ministerio. No, yo no lo iba a acusar al ministerio. Ah, no, sí, yo sé que usted fue, y fue ayer, y qué sé yo, y nos dejó muy mal, qué sé yo. Hermano, yo no fui a acusar a ustedes, yo fui a denunciar el problema que había con una profesora de un curso, que es una profesora que no es adventista, ¿ya? Y la persona me entendió muy bien, así que usted, ni un problema, tranquilo. Entonces me sacó pastor y me dijo, Ana, ¿sabe? Usted tiene que tener mucho cuidado, porque cuando usted sabe, nuestros esposos trabajan para la obra, y de repente, por ahí, si nosotros nos damos bien, hermana, ¿sabe qué? Mi esposo fue puesto por el Señor, y solamente el Señor me puede sacar. Así que si Dios lo quiere sacar, bien. Pero va a ser el Señor. Los hombres no pueden sacar lo que Dios pone. Y si Dios quiere que lo saquen y quiere usarme, bien. Yo no tengo miedo con nada porque yo sé que estoy en manos de Dios. Y si estamos en manos de Dios, no tenemos nada que tener. Sí, es verdad, me dijo, pero igual hay que tener cuidado. Mira, le dije, yo no puedo permitir, cuando yo puedo hacer algo que dejen niños repitiendo en un curso y que hagan toda esa injusticia, para que no vaya a ser que a mi esposo lo van a sacar del trabajo. No puedo hacer eso. Yo tengo que hacer lo que es correcto, porque es correcto. ¿Se fijan? Entonces, así como eso, muchas situaciones viven y vivimos los hijos de Dios. Acá, como dice acá, debemos estar en plena seguridad que si trabajamos para Dios, podemos seguir adelante con nuestra obra y dejar que sus esfuerzos, de esas personas que nos quieren desprestigiar, refuten las mentiras que la malicia, perdón, los esfuerzos de Dios refuten las mentiras que la malicia invente para perjudicarlos. O sea, Satanás, en el fondo, nos va a querer perjudicar con malicia, va a inventar cosas, nosotros no le damos caso, digamos. Como los que construían los muros de Jerusalén deben negarse a permitir que las amenazas, las burlas o las mentiras los distraigan de su obra. Sí, la hermana Juárez dice, no tengan demasiado apremio por lo que dicen ustedes. La Biblia dice, no te preocupes si alguien habla mal de ti, recuerda que tú también muchas veces hablaste mal de otros también, muchas veces en Eclesiastés. ¿De acuerdo? 4 creo que es el capítulo 4 dice. Así que, ay, dijo tal cosa de mí, ¿usted nunca ha dicho algo mal de nadie? Yo sí, debo confesarlo. Y yo creo que todos los seres humanos lo hemos hecho alguna vez. Entonces, lo que dice ahí, no hagas eso, porque tú también has hablado mal de muchas veces de otras personas. ¿Para qué quieres tanto que hablaron mal de ti? ¿Te fijas? Ahora dice, como los que construían los muros de Jerusalén deben negarse a permitir que las amenazas, las burlas, las mentiras los distraigan de su obra, ni por un momento deben relajar ahí su vigilancia, porque hay enemigos que de continuo les siguen los pasos. ¿Ya? Entonces, claro, como me siguen, estoy pendiente, estoy más pendiente de los que me persiguen que de la obra que tengo por delante para hacer.
Y la obra queda mal hecha porque, no, pero es que ese dijo tal cosa y que el otro acá y no vaya a hacer tal cosa. Y ahí andamos muertos, mira. No, hermano. La espada en una y en la otra el machete para trabajar. La espada es la palabra de Dios. Y sigamos adelante. Dice, siempre deben elevar su oración a Dios y poner guarda contra ellos de día y de noche. En el sentido que con un ojo para allá, pero con el otro sigo trabajando. Tampoco voy a hacer caso omiso. En la medida de lo posible yo puedo a veces citarlo con cuidado, si lo puedo refutar bien y con amabilidad cristiana, bien. Si no, si es la cosa muy turbia, mejor ni se me da. Dice, siempre debe elevar su oración y poner guarda contra ellos de día y de noche, en Nehemías 4:9, a medida que se acerca, ¿qué cosa? El tiempo del fin. O sea, esto se aplica a nosotros, ¿se fijan? A medida que se acerca el tiempo del fin, se harán sentir con más poder las tentaciones a las cuales Satanás somete a los que trabajen para Dios. Las tentaciones. Tentación a desviarnos del deber. ¿Ya? Empleará agentes humanos para escarnecer a los que edifiquen la muralla. Cuando nosotros queramos decir, hermano, la palabra de Dios dice esto, me parece que no estás haciendo bien. Uy, Satanás se va a enfurecer y va a tomar gente trabajando contra nosotros. Y dice, pero si los constructores se rebajasen a hacer frente a los ataques de sus enemigos, ello no podría sino retardar la obra. Dice, debe esforzarse por derrotar los propósitos de sus adversarios, pero no debe permitir que cosa alguna los aparte de su trabajo. O sea, hay cosas que sí podemos derrotar, cosas en las que sí podemos poner atención, pero no al punto de distraernos de nuestra tarea, de nuestra misión. Eso es lo más importante. Dice, entonces, la verdad es más fuerte que el error, y el bien prevalecerá sobre el mal. ¿Ya? Entonces, eso es fe. Hay que trabajar con fe. Si estoy haciendo lo correcto, si estoy haciendo la obra de Dios, aunque todo pareciera indicar que yo me estoy yendo al fondo de un pozo, hermano, tranquilo. En la verdad va a triunfar. Y eso es lo importante. Dios va a salir adelante, y eso es importante. Yo hice mi parte bien, eso es lo importante. Si Dios me quiere sacar, no importa, porque ya hice mi parte, vendrá el otro y el relevo y lo hará. Y la obra no se va a echar a perder. Y eso es lo importante. Entonces dice, tampoco deben permitir que sus enemigos conquisten su amistad y simpatía. Eso sí que es peligroso. Y una de las estrategias más hábiles del enemigo. Miren, yo siempre digo, la mejor manera de terminar con los enemigos es convertirlos en amigos. Sí, pero cuando uno los convierte en amigos dentro de los parámetros de la ley de Dios, o sea, yo los voy a convertir en mis amigos, no si son siervos de Satanás, sino si son siervos de Dios que están equivocados. Si son siervos de Dios que a lo mejor están prejuiciados, que a lo mejor no entienden bien la palabra de Dios, pero cuando son enemigos en realidad bien declarados de Satanás, convertirlos en mis enemigos consistiría en que yo tendría que empezar a transar cosas. Y eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Entonces, dice, no debe permitir que cosa alguna, deben esforzarse, ¿no es cierto?, de los aparte de su trabajo. Y después dice, tampoco deben permitir que sus enemigos conquisten su amistad y simpatía, de modo que los seduzcan para hacerles abandonar su puesto de deber. O sea, no buscar por la buena también. Oye, mira, tú no podrías venir esta tarde, que va a estar mi hija, mi hijo, yo quisiera que te estuviera, y usted sabe que tiene que preparar la clase de la mañana. Sí, pero es que es una obra buena. Sí, pero la otra es mi deber. ¿Fija? Entonces, no, y con tanta simpatía y toda la cosa, y cómo no. Y hay cosas que parecen buenas, y son buenas en sí, pero a veces no son buenas dentro del contexto de las prioridades que Dios me ha puesto. Eso es lo importante, ¿ya? O, mira, voy a celebrar el cumpleaños de mi hijo este sábado, ¿tú podrías venir con tus niños? Y uno dice, oh, pero ella no es de la iglesia, yo así podría hablarle de la iglesia. No. ¿El sábado se puede ir a celebrar el cumpleaños? No. No, porque ese día es para celebrar ¿qué? Dios. A Dios, pues. Ese día es santificado. ¿Qué significa santificado? Apartado para uso sagrado. ¿La celebración de cumpleaños es algo sagrado? No. No. El sábado es para dedicarlo a las cosas de Dios, para nutrirlos espiritualmente, nutrir a nuestras familias, acercarlos a Dios. Y un cumpleaños, usar a nuestros hijos para acercar a otros a Dios, es lo mismo que yo poner un pedazo de dedo en una canasta para sacar un pescado. No, mejor pongo una lombriz.
Yo no voy a sacrificar a mis hijos para ganar a otros. No tengo niños pequeños ya, pero no debo hacer eso. ¿Se fijan? Y no puedo transgredir el día de reposo para hacerme amigo de los de afuera y así ganarlos para la iglesia, porque la persona que yo gane así, lo primero que le voy a enseñar yo es a cómo no se debe guardar el sábado. Y ella también no va a saber guardar el sábado en el futuro. Porque ¿a quién le aprendió? A mí. Como hicieron una vez en una iglesia. Era una campaña para entregar el libro, y entonces se pusieron en una esquina y paraban los semáforos, los autos, las micros, y ellos partían y les lavaban los autos, las micros y todo, y después le regalaban un libro. ¡Ay, qué lindo! Y era sábado. Yo le dije, ¿y qué pasaría si el caballero del colectivo a que le regalaste un libro después se hiciera adventista? Tú vas el día sábado en la tarde y él está lavando su auto ahí en la casa. Y tú le dices, ¿sabes que el sábado no es para lavar el auto? Y yo se lo digo porque yo vi un caso así. ¿Qué te va a decir la persona? Pero, hermana, a mí me ganaron lavándome el auto el sábado. Yo me paré en un semáforo y vinieron los jovencitos, me lavaron el auto, me regalaron un libro y tuviera hacer. Eso llegué a la iglesia. No podemos inmortalizar el pecado con nuestras acciones. Entonces, es muy sutil, se fijan las tentaciones de Satanás, los caminos son muy sutiles. Sí, Daniel. Me hizo recordar el ejemplo en la Biblia de cuando todo el pueblo quería seguir construyendo el santuario durante el sábado. Y ahí, Sí. Después, no, cada cosa en su lugar. Claro, exactamente. Es un comentario de Éxodo 31, se lo voy a leer porque el Espíritu decía, habla justamente de eso y es súper importante. Y después vamos a seguir aquí, si no nos vayamos para otro lado, sino solamente eso. Dice aquí, miren, Dios ordenó que se construyera un tabernáculo donde pudiera, Éxodo 31:13 en el comentario bíblico de Dios ordenó que se construyera un tabernáculo donde pudiera adorar a los israelitas durante su peregrinación por el desierto. Se dieron órdenes del cielo para que ese tabernáculo fuera construido sin demora, ¿ya? Debido a lo sagrado de la obra y la necesidad de premura, es más difícil todavía, porque Dios había dicho que fuera hecho rápido. Y entonces era algo de Dios, porque el santuario era sagrado. ¿Se fijan la sutileza? Debido a lo sagrado de la obra, ¿era sagrada la obra? Sí era sagrada. Pero dice, y la necesidad de premura, algunos arguían que la obra del tabernáculo debía seguir adelante en el sábado, así como en los otros días de la semana. Cristo oyó esas insinuaciones y vio que el pueblo estaba en gran peligro de quedar entrampado al concluir que estaría justificado si trabajaba el sábado, a fin de que el tabernáculo pudiera completarse tan rápidamente como fuera posible. Recibieron la orden, que está ahí en el versículo 13, miren. Recibieron la orden, en verdad, guardaréis mis días de reposo. Aunque la obra del tabernáculo debía ser llevada adelante en forma expeditiva, el sábado no debía ser empleado como un día de trabajo. Aún la obra en la casa del Señor debía dar paso a la observancia sagrada del día de descanso del Señor. Hasta ese punto es celoso Dios en honrar el monumento recordativo de la creación. ¿Se fijan? Esa era una labor física, que no era para construcción espiritual. Distinto es que se iban a estudiar algo acerca de la palabra de Dios el sábado. No, no era eso, era para edificar. ¿Ya? ¿Y hacer un operativo de salud sábado? ¿Por qué no? Porque es el día exacto de Dios. Es para considerarlo bien. Ahora miren, este punto es importante. Yo estudié enfermería. Hay atención primaria, secundaria, terciaria de salud. La atención primaria tiene que ver con todo lo que es prevención. Tiene que ver con enseñarle a la gente, con hacer un diagnóstico precoz, etc. Esa es atención primaria. No es urgente. La atención terciaria es cuando usted a la persona le aplica algo urgente para su tratamiento de salud, le pone un catéter, le pone un respirador artificial, etcétera, le limpia una herida que está supurando. Eso es atención para curar, porque nosotros no curamos. Una persona me dijo una vez cuando yo le dije, oye, pero me dijo, no, pero es que tienen que venir acá porque estamos en el operativo. Y yo dije, no, yo no puedo obligar a la gente a venir al operativo. Personas de tu clase deberían venir al operativo. No les que están además haciendo lo correcto porque el sábado no es para eso. Oye, me dijo, Jesús sanaba el sábado. Sí, pero ustedes no están sanando a nadie. Ahora, cuando Dios nos ve la lluvia tardía y nosotros basta que le digamos a alguien, levántate, toma tu leche y anda, perfecto, porque Dios está haciendo la obra, ¿no? Ni un problema, sanemos así. Ahora,
dice la Escritura, no deberíamos dejar a nadie sufrir siquiera una hora de dolor el sábado. Eso es urgente. Si alguien está sufriendo, usted no puede decir, no, es que yo no podría hacer la curación ahora porque el sábado. No, porque está sufriendo y lo necesita. Pero cortarle el pelo a alguien, pintarle carita a los niños, hacerle masajes a alguien, ¿es urgente? No es urgente. ¿Sabe lo que dice la cita de la Escritura? Dice, todos los tratamientos comunes y las operaciones que pueden ser postergadas deben ser postergadas. Hablando del sábado. Así mismo. Los tratamientos, las operaciones, dice, y los tratamientos comunes deben ser postergados. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Y un operativo en sábado es obra de Dios? ¿Para el sábado? No, porque no es urgente. ¿Y por qué no lo hacemos el domingo? Porque guardamos el domingo. ¿Para qué lo guardamos para nosotros? Porque el domingo para hacer aseo, para ir al supermercado, para pasear el domingo. Entonces, hagamos el sábado. Entonces, le robamos al Señor su tiempo para hacer las cosas que no queremos nosotros, las nuestras las queremos, sería sagrado para nosotros el domingo para hacer todas esas cosas. Entonces, no queríamos hacer una revolución el domingo porque nos va a quitar tiempo, porque queríamos ir al supermercado. Entonces, todo eso que se puede acumular el sábado, lo hacemos el sábado. ¿Está bien? No. Hacemos cosas muy chuecas nosotros. El Señor a él le llamó la atención a lo de su patria, le dijo de su nación. Ustedes, cuando van a ofrecer un sacrificio, agarran y llevan el animalito que está cojo, el que está tuerto, el que menos le va a servir, ese se lo llevan. Llévale a tu príncipe ese como regalo, a ver si se va a agradar de ti. Pero Dios, que ve más que los príncipes, tiene que agradarse. No. Entonces, nosotros tenemos que obrar a conciencia. ¿Te digo? Ya, y ahora sí que nos estamos metiendo acá. Seguimos acá. Dice, tampoco debe permitir entonces que sus enemigos conquisten su amistad y simpatía de modo que los seduzcan para hacer abandonar su puesto de deber. El que por un acto desprevenido expone al oprobio la causa de Dios, por un acto desprevenido, o sea, por eso tenemos que estar con cuidado, o debilita las manos de sus colaboradores, echa sobre su propio carácter una mancha que no se quitará con facilidad y pone un obstáculo grave en el camino de su utilidad futura. Yo no puedo andar desprestigiando gratuitamente a las personas que están trabajando para Dios, porque vamos a debilitar las manos de los que son nuestros compañeros de trabajo. El diablo va a buscar que nosotros nos aportillamos uno a otro. Y después, eso mancha nuestro carácter porque estamos procediendo deshonestamente, porque no es lo que corresponde hacer. Y además, nuestra autoridad futura queda arruinada. Los que dejan la ley alaban a los impíos. Son los que dejan la ley, los que, ay, qué bueno para llevarse bien con los malos, los tratan súper bien, les hacen regalos, hacen concesiones. No, hermano. Nosotros somos hijos del creador del universo. Tenemos que actuar con dignidad. Eso es dignidad y no esa falsa dignidad humana que, como les comentaba que arriba, una persona se quebró un pie y me dijo, y tenía así el pie hinchado, pero ¿y qué hiciste? No, tuve que seguir igual porque yo, digna, siempre digna. ¿Cómo que digna? ¿Qué tiene que ver con la dignidad? Eso es orgullosa, siempre orgullosa, vanidosa, siempre vanidosa, cualquier otra cosa, pero menos dignidad. Eso no es digna. Entonces, cuidado con los conceptos, clarito. La idea correcta. ¿Ya? Honestidad es lo más importante. Dice, entonces, los que dejan la ley, alaban a los impíos. Cuando nosotros nos ponemos chuecos con el Señor empezamos a hacer transacciones con el mundo. Cuidado con eso. Cuando los que se unen con el mundo, aunque haciendo alarde de gran pureza, abogan por la unión, por los que siempre se han opuesto a la causa de la verdad, o sea, no, si no son tan malos, pues todo, mira, que tratémonos bien, si, mira, al final, igual ellos van a creer, igual al final van a llegar al pueblo de Dios, pero es que hay que tratarlo así, porque ya. ¿Qué pasa con eso? Que hacen alarde de gran pureza, que son buenos ellos. Entonces quieren hacerle bien a los otros y abogan por la unión con eso. Debemos temerlos y rehuirlos con la misma decisión que revelaba Nehemías. Cuidado, cuando nos propongan que no, que para que simpaticemos con él, que hay que hacerle bien, que es yo, y la cuestión. Y no vamos con la palabra de Dios, sino que vamos con rodeo, con otras cosas, que no son lo que debe ser. Miren, alguien me dijo fuera a hacer una visita al hospital y estaban tan contentos, claro. ¿Quién no está contento si le van a regalar cosas? Pues? Todos, pues, yo cuando era chica iban al colegio y tiraban
cositas como platillos voladores y adentro tenían sorpresas. Todos felices, amábamos a esa gente que no sabíamos qué eran, pero estábamos muy contentos. Todos estamos contentos cuando nos regalan cosas. Claro que sí. Lógicamente usted va a regalar acuarios y la gente va a estar contenta. Pero hermano, ¿y por qué no nos atrevemos indirectamente y hablarles, leerles algunos versículos de la Biblia, ir a lo mejor con un cuarteto que les cante un canto bonito de Dios, que les dé esperanza, hablarles de la palabra de Dios? ¿No podemos hacer eso directamente? ¿Leyeron la cita que puse en el grupo de WhatsApp de profecía? Sobre de que no debemos dar la impresión de estar dándole soborno a alguien en sábado, para que trabaje para nosotros, para que se bautice, pongámosle ahí, decía darle un trabajo a la imprenta, porque él dejó su familia, su colegio donde estaba por el sábado. Entonces decía, lo contratamos ahora en la imprenta, no, porque no debemos darle ninguna apariencia de que lo estamos sobornando a algo para que guarde la verdad. Probémoslo primero, de que está por la fe correcta dentro del movimiento, y si es así, entonces es el hombre que necesitamos. ¿Se fijan? Les puse la cita, ahí. Así que los que están ahí en WhatsApp de profecía la van a ver. Disculpe, hermana. Sí. Una pequeña consulta. Cuando un enfermo cuando un enfermo se debate de la vida y la muerte, ¿es necesario que sea ungido el sábado? Pues esa es mi pregunta. Claro que sí. ¿Puede ser? Claro que sí. Vale. Sí, sí, hermano, todo lo que tiene que ver con la vida, mire, si no debemos dejarlo sufrir ni una hora en sábado, y la persona esa está sufriendo porque piensa tal vez que se va a perder, ¿cómo no vamos a ir a ungirlo? Yo no unjo, pero los que ungen, ¿se fija? Así que claro que sí, eso sí. Ahora dice, el enemigo todavía es el que inspira tales conceptos. Se trata de palabras provenientes de personas mercenarias y se les debe resistir tanto ciertamente hoy como antaño. ¿Qué es ser mercenario? Yo ahora se lo quiero al diccionario porque yo pensaba que sabía la palabra y no la sabía. Debo confesar. Mercenario es cuando yo trabajo por interés personal para algo. Son las personas que trabajan, por ejemplo, los asesinos a sueldo o alguien que quiere sacar ventaja y quiere estar en un cargo para, en el fondo es para prevaricar, para hacer uso de eso. Entonces estas personas a lo mejor quieren tener ventajas personales con los de afuera, entonces quieren que la iglesia las haga para tener ventajas personales. Sí, solamente que históricamente siempre en el escenario, en términos de guerra, se utiliza cuando hay, por ejemplo, una guerra entre dos países. Si hay un grupo de mercenarios que son gente preparada en milicias, pero que no necesariamente tienen parte ideológicamente hablando, sí, pero en el fondo se claro, tienen un interés monetario para que se metan en la guerra, claro, digamos. tienen un interés egoísta. Quieren recibir dinero, van por dinero. Otros quieren recibir influencia, van por influencia. Otros quieren recibir que se los alabe, que los pongan en un puesto, van a recibir un puesto o que se los alabe. ¿Entiendes? Son personas que buscan intereses egoístas. Esos son los mercenarios. ¿Ya? Entonces esas personas que están tratando de que nos llevemos bien con los de afuera, dice, son personas, dice, se trata de palabras provenientes de personas mercenarias y se les debe resistir tanto absolutamente hoy como antaño. Cualquier influencia tendiente a hacer vacilar la fe del pueblo de Dios en su poder guiador debe ser resistida con firmeza. ¿Ya? Dios es el que guía a su pueblo. Nosotros no necesitamos otra estrategia. Las estrategias de Dios solamente son las que cuentan. Dios dice que obrará de manera sumamente inesperada en el tiempo del fin para que nos demos cuenta que es Él el que está conduciendo su obra. Y obrará a humildes instrumentos y se pasará de lado totalmente a las personas influidas y muy pocos grandes hombres serán usados. Eso está en el evento de los últimos días. ¿Se fijan? Ahora, dice acá, Esdras y sus compañeros no establecen un resumen rápido de lo que vimos. Y no sé qué hora, pero tenemos que pasarnos media hora porque empezamos media hora. Esdras y sus compañeros no establecían una relación con el mundo a fin de conseguir la ayuda o amistad de los enemigos de Dios. El éxito solo podía provenir de Dios. Son extractos de las citas que vimos. ¿Ya? Es más seguro, decía esa cita, estar unidos con el Señor y perder el favor y la amistad del mundo. ¿De acuerdo? Para que lo asociemos con lo que estábamos viendo. Veían en las propuestas de esos idólatras un ardid de Satanás, a fin de que se uniera y tuviera camaradería con los enemigos del cielo. ¿Se fijan? Ahora, Esdras 9, y aquí sí que lo leímos, también extraje las partes más importantes de esa oración que hace Esdras y dice, hemos dejado ¿qué? Tus mandamientos, los cuales prescribiste, diciendo, la tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos por las abominaciones de que la han llenado. No daréis, por tanto, vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás
su paz ni su prosperidad. Ya, son pedacitos de los versículos, un poco porque ya pusimos la vez pasada. Después de todo, dice Esdras, entonces, lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestro gran pecado, por el cual habían estado cautivos 70 años en Babilonia, hemos de volver a infringir tus mandamientos. ¿Y de qué forma lo infringieron? Tomando por esposas o por esposos de los enemigos de Dios para los hijos de Dios. Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos? Abajo dice, no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Este era el sentir de la gravedad del asunto según en lo que de Esdras se expresa. Así de grave. No podía estar delante de Dios a causa de eso. Esdras 10. Mientras oraba Esdras llorando, lloraba el pueblo amargamente. Y después dijeron entonces, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, y hágase conforme a la ley. ¿Sí? ¿Qué era lo más importante? No, lo más importante es el amor. ¿Han escuchado eso? ¿Para qué vamos a ser tan legalistas? ¿Qué dice acá? Hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres. ¡Oh, qué falta de amor! Y los nacidos de ella, su propio dijo, ¡oh, qué falta de amor! Y hágase conforme a la ley. ¡Oh, qué legalista! Así lo diría alguien hoy, de acuerdo a la filosofía que hoy se está esparciendo cada vez más en nuestro medio. ¿Sí? Sí, me hizo recordar cuando Cristo dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Entonces, aquí no se trata de ninguna manera del sentido del amor de las personas, sino que cuando está en juego la salvación eterna. Siempre hay que tener claro eso en el contexto del gran conflicto. Claro. En el contexto del gran conflicto hay personas que siguen el camino del enemigo y personas que quieren seguir el camino de Dios. Entonces, en ese contexto, no puede haber, como dice, unión entre la luz y las tinieblas, ¿no es cierto? Entonces, cuando eso se mezcla, siempre sabemos que ya las cosas. Lo que pasó en la Edad Media. Y ellas, esas mujeres que fueron despedidas, podrían haber sido israelitas de corazón, pero no lo habían escogido así, porque acuérdense de Ruth la Moabita. Acuérdense de, ¿cómo se llama la prostituta? La ramera. ¿Se acuerdan? Sí, los extranjeros podían hacerse israelitas. Podían hacerse israelitas. Y aunque no había una señal de circuncisión para las mujeres, ellas podían decir y demostrar que estaban siguiendo al pueblo de Dios, ofrecer los sacrificios conforme a la ley ceremonial y demostrar que realmente eran parte del pueblo de Dios. O podían ser totalmente ajenas, al punto que los hijos de ellas ni siquiera hablaban la lengua hebrea. Después vino tan fuerte la crisis, pues Satanás ataca la primera suave y la segunda más fuerte. Cuando vino Nehemías se encontró con que había niños que ni siquiera sabían hablar en hebreo. O sea, las mujeres obviamente no les enseñaron las oraciones que tenían, los cantos que tenían, porque no sabían hablar en hebreo. Fíjate. Entonces, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ella y hágase conforme a la ley. La ley es tan importante que Cristo tuvo que morir por la ley para engrandecerla. ¿Se fijan? E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que el que no viniera dentro de 3 días perdiese toda su hacienda y el tal fuese excluido de la congregación. Era una amenaza fuerte. No era que se portan mal, ¿en serio? No, sí, sabía muy bien, esto les va a pasar. ¿Se hacen mal? Esto va a pasar. Y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando, con motivo de aquel asunto, o sea, de puros nervios, y a causa de la lluvia. Lloviendo, fueron todas, y se congregaron, era importante para ellos. El sacerdote Esdras les dijo, vosotros habéis pecado. ¿Por qué? Por cuanto tomasteis mujeres extranjeras. Ahora pues, dad gloria a Jehová y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. No solo de las mujeres, sino de los pueblos de las tierras. Si nosotros vamos a ser enemigos de los enemigos de Dios. ¿Verdad? Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz, así se haga. En otras palabras, amén. Hijos de los sacerdotes habían tomado mujeres extranjeras. Es el extracto de los versículos. Y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres y ofrecieron ofrenda por su pecado, por su delito. Así. La mano. Compromiso, compromiso. Y como eso había sido un pecado, tuvieron que ofrecer un sacrificio. Porque la muerte de Cristo tuvo que cubrir ese pecado. Y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Ahora, Esdras y Nehemías se ausentan después de esto por un tiempo y yo les leí esta última cita. Tal fue, la puse después por otra razón, pero miren.
Tal fue esto el comienzo de una reforma admirable, con infinita paciencia y tacto, ¿se fijan? Y con una cuidadosa consideración de los derechos y el bienestar de todos los afectados. O sea, la cuestión, váyase nomás y por lo puesto. Así. No, con paciencia y tacto, ver si tenían interés de ser verdaderamente del pueblo de Dios y seguir con las costumbres del pueblo de Dios o no. Se hizo con paciencia, eso lleva tiempo, con tacto y con mucha consideración. Si se van a ir, bueno, entonces, ¿cómo la van a mantener? Ustedes tienen parientes, algo, bueno, tú tienes cómo darle, no sé. Estoy imaginando, porque no nos explica detalle. ¿Cómo le vas a dar una mensualidad o algo para que ellos puedan educar a su hijo? Algo se hizo provisión porque hubo consideración. ¿De qué? De los derechos y el bienestar de todos los afectados, incluyendo también los que se quedaban sin esposa o sin hijos. Con infinita paciencia y tacto y con una cuidadosa consideración de los derechos y el bienestar de todos los afectados, Esdras y sus asociados procuraron conducir por el camino correcto a los penitentes de Israel. Sobre todo, lo demás. Esdras enseñó ¿qué cosa? La ley. Hermano, es importante el conocimiento, ¿no? Es importante. ¿Y saben ustedes qué es la ley? La ley de Dios, de los 10 mandamientos, fue traducida en el Pentateuco, por decirlo de alguna manera. A ver si alguien tiene por ahí el libro Patriarca y Profeta, por favor, que me lo busque donde está captura la ley, los del pacto, en mi versión es la página 380, pero aquí, no sé, el número de la página con esto, para leerles ahí esa cosa porque es importante. Entonces, la ley, hermano, es toda la instrucción de Dios. 10 mandamientos, en ese caso eran las leyes ceremoniales, con sus limitantes de tiempo, porque después de la ley ceremonial vendría el cumplimiento perfecto y ya no sería necesario. A ver. Sí. ¿Qué es lo que dice? Página 379. Si el hombre hubiera guardado la ley de Dios tal como le fue dada a Adán, después de su caída, preservada por Noé y observada por Abraham, no habría habido necesidad del rito de la circuncisión. Y si los descendientes de Abraham hubiesen guardado el pacto del cual la circuncisión era una señal, jamás habrían sido inducidos a la idolatría, ni habría sido necesario que sufrieran una vida de esclavitud en Egipto. Habrían conservado la ley de Dios en su mente y no habría sido necesario proclamarla desde el Sinaí o grabarla sobre tablas de piedra. Y si el pueblo hubiera practicado los principios de los 10 mandamientos, no habría habido necesidad de las instrucciones adicionales que se le dieron a Moisés, o sea, Números, Levítico, Deuteronomio. ¿Se fijan? ¿Ya? El sistema de sacrificio confiado a Adán también fue pervertido por sus descendientes. Entonces, Satanás ha tratado de pervertir todo, todo. Por eso que, un segundito, la ley, ¿no es cierto?, como la conocemos nosotros con los 10 mandamientos, que era la ley original en el cielo, esa ley no habría sido necesaria que Dios ni siquiera lo hubiera escrito en las 10 tablas de piedra. Ni siquiera hubiera sido necesario que nos hubiesen dado los 66 libros de la Biblia para eso. ¿Sí? ¿Por qué fue necesario? Porque se fue olvidando, se fue tergiversando, no se fue entendiendo, la mente humana se fue debilitando por el mismo pecado, la fortaleza moral se fue acabando, de manera que no tenemos discernimiento correcto, y por eso Dios ha ilustrado tanto que ahora tenemos todos los libros de Escritura y Profecía para enseñarnos qué cosa, los 10 mandamientos. Todo eso para eso. Todo eso para eso. Sí, Daniel, estoy a decir. Sí, justo eso último que mencionó la hermana Faite, en una cita menciona que, o al menos en la que yo le digo, menciona de que no sería necesario su testimonio, todo su escrito, si el pueblo de Dios realmente estudiara y viviera, digamos, la Biblia como se debe. Claro. Pero es en su infinita misericordia que viendo como nosotros, teniendo ojos, no vemos, que el Señor nos dice las cosas claritas para que podamos comprender. Exactamente. Incluso la ley ceremonial de los cabritos no habría sido necesario,
pero a veces hasta hay que hacer las cosas para que nos entren. Ellos tenían que matar al animal para que se dieran cuenta del anatomía del pecado, y después ya era que mataban, y decían, el Señor decía, yo estoy asqueado de sus carneros y de la sangre, yo no he hecho lo que les pedí. Pero ¿cómo que no? Si él pidió el sacrificio, pero es que había otra cosa más de fondo, era el arrepentimiento genuino por el pecado, ver en ese cordero al Hijo de Dios. Misericordia quiero y no sacrificio. Claro, entonces nosotros tenemos que ver qué es lo que Dios realmente quiere. Dios quiere que aprendamos a guardar su ley por amor. Eso es Dios. Y que entendamos cuál es su ley, porque no la conocemos. Entonces, miren, creo que tal fue el comienzo de la reforma admirable, constituida así en con una cuidadosa consideración de los derechos y bienestar de todos los estados y sus asociados, procuraron conducir por el camino correcto a los penitentes de Israel, hasta los que estaban arrepentidos. Sobre todo lo demás, Esdras les enseñó la ley, y mientras dedicaba su atención personal a examinar cada caso, uno por uno, procuraba hacer comprender al pueblo la santidad de la ley. Y nosotros podemos recitar eso, lo que mandamientos de memoria, pero no entendemos la santidad de los mandamientos. Los mandamientos son dados por Dios y deben ser respetados como viniendo de Dios por sobre todo mandamiento humano. Dice, así como las bendiciones, que Dios también a conocer, las bendiciones que podían obtenerse por la obediencia. Donde quiera que actuase Esdras, revivía el estudio de las Santas Escrituras. En esta época del mundo, cuando mediante múltiples instrumentos Satanás procura cegar los ojos de los hombres y mujeres. ¿Cuál es la estrategia de Satanás? Cegar nuestros ojos, que no podamos ver. ¿Y cómo está la Odisea? ¿El resultado de Satanás? Tanto que Dios dice que necesitamos colirios para que podamos ver que no estamos viendo. ¿Se fijan? Entonces dice, en esta época, mire, nosotros tenemos que revivir también el estudio de las Escrituras. Si usted no es capaz, mínimo, porque somos adventistas, de pararse aquí y yo le diga, hermana, mire, solamente con la Biblia, no mire para aquí a otro lado, aquí solo con que no haya nadie más en esta pieza, tome su Biblia y enséñeme usted por qué guarda el sábado. Si no somos capaces de hacer eso, estamos demasiado vergonzosamente atrasados en nuestra preparación. ¿Saben ustedes eso? Sin fe de Jesús, sin un programa del pastor no sé cuánto, no. Usted y su Biblia. Enséñeme por qué usted cree en la segunda venida y usted me dice que es la segunda venida y no es el rapto. Enséñeme por su Biblia, por favor. Tome una vez, enséñeme. Lo podemos hacer. Hermano, si no podemos hacer eso, estamos pero recontra atrasados. Porque les cuento, vamos a ser llevados a los tribunales para dar cuenta de nuestra fe. Y dice que ahí nos vamos a dar cuenta cuán confusos son nuestras ideas. Cuando tenemos que explicarle a ellos, más encima, de memoria, porque no sé si nos van a pasar la Biblia. Yo fui una vez donde un ciudadano que fui en realidad a esa oficina a venderle cosas a las niñas que estaban ahí y dijeron, oye, mi jefe quiere hablar contigo, porque yo les regalaba libritos y todo, y llegaron al jefe los libritos. Me hizo pasar y entonces empezó a hablar porque él era, no sé, bautista o no sé qué religión. Me dijo, ustedes seguían por la ley. ¿Ustedes no creen en Cristo? No, ¿cómo que no? No, porque tal cosa. No, le dije yo, mira, ¿tienes una Biblia que me prende? Sí, no, pero dime nomás, porque ustedes aquí y acá. Y entonces, no, me dijo él, sacó una Biblia y me empezaba a mostrar los versículos. Y yo le dije, pero préstame la Biblia. No, que también. Mire qué fresco. No me quería dejar usar la Biblia a mí, pero él lo usaba. Pero yo me sabía los versículos, menos mal. Así que le dije, mire, tal versículo dice tal cosa, este dice tal cosa. Al final, ¿sabes lo que terminó diciendo? Oye, ¿cómo a mí me han dicho que los adventistas no creen en la Biblia? Pero hermano, eso nosotros no tenemos la oportunidad de decir, mire, puedo venir la semana que viene, vengo ahí con un curso de Jesús y yo le muestro. No. Bastante adelante un magistrado. Ahora tenemos que aprender a hacer eso. Ahora dice, en esta época del mundo, cuando mediante múltiples instrumentos Satanás procura cegar los ojos de los hombres y mujeres para que no vean lo que exige la ley de Dios, se necesitan hombres que hagan temblar a muchos ante el mandamiento de nuestro Dios. Fui a dar una conferencia de construcción en una iglesia. Me dijeron, ¿sabes qué? Lo que tú hablas nos da miedo. Nos hace sentir miedo. ¡Ay, qué bueno! Porque miren lo que dice ahí. Se necesitan hombres que harán temblar a muchos ante el mandamiento de nuestro Dios, porque yo me estaba dando mis ideas. Yo le estaba igual que lo que estoy haciendo aquí, exponiendo lo que dice la palabra de Dios. Y cuando dice, temed a Dios y darle gloria,
Es necesario el temor, es que ese respeto, reverencia, yo pongo la Biblia, mire, yo la pongo siempre arriba del otro libro. Hermano, eso es superstición. No es a eso a lo que se refiere. Se refiere a que la palabra de Dios que está aquí grabada tiene que estar puesta por sobre todas las máximas de los hombres, sobre todas las opiniones de los hombres, sobre todos mis gustos e inclinaciones. A eso se refiere. Entonces dice, en esta época del mundo, no quiere decir que yo también voy a agarrar y voy a hacer el pitillo marihuana con la hoja de la Biblia, no. Ni la voy a tirar por allá abajo, tampoco. Debe ser tratada con respeto, como debe ser tratado algo que es valioso para nosotros, que nos entrega la palabra del Señor. En esta época del mundo, cuando había un momento, entonces, se necesitan, ¿qué cosas? Hombres que harán temblar a muchos ante el mandamiento de nuestro Dios. Se necesitan verdaderos reformadores. Cuando ustedes nomás dicen, no, ahora, como lo estamos haciendo ahora la posta de oración la va a tomar fulano y tal, ya llegamos, y mañana fulano y tal. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo reavivamiento y reforma. Eso es invitar a una verdadera reforma. Hermano, la verdadera reforma tiene que basarse ¿en qué? En la palabra de Dios y la obediencia a la palabra de Dios y en la veneración a la palabra de Dios. Tenemos que entregársela a otros, sentir un compromiso con la palabra de Dios. Aunque multipliquéis la oración, yo no oiré, dijo el Señor en Isaías, capítulo 2. Porque era un pueblo que decía, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Aprender primero a hacer el bien, dejar de hacer el mal, aprender a hacer el bien, y entonces venir y estemos a cuenta, o sea, más decir, tenemos que arreglar cuenta. Si tus pecados, o sea, me los vas a confesar, no importa que sean rojos con una grana, confiésamelo, yo los voy a emblanquecer, los voy a dejar como blanca la noche. ¿Ya? Pero hay que hacer esa obra. Primero tienes que venir, pon tu pecado delante de mí, yo no te voy a hacer herir. Lo que yo quiero es que tú te arrepientas de corazón. Y a veces es doloroso. Caso de David cuando censó al pueblo, no debía censar al pueblo, lo hizo por desconfianza de sus recursos humanos para ver si le iban a alcanzar o no, y olvidándose completamente de la provisión de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer él? Tendría que haber confiado en Dios nada más. Y bueno, vino una plaga tremenda y el Señor le dijo, mira, empezó a morir gente del pueblo y todo eso. Les ofrece un sacrificio ahí en la venda del Maestro y ahí yo voy a parar a mortandad. Muy bien, ahora yo te quiero pedir que elijas una de tres cosas. Elige uno de estos tres castigos. Porque le dije, Señor, le dije al pequeño, sí, tú ya remitió tu pecado, pero elige uno de estos tres castigos. ¿Para qué lo va a castigar si lo perdonó? Eso dice uno. Para que dimensione su pecado. Porque Dios nos perdona antes que dimensionemos nuestro pecado y después nos hace dimensionar el pecado y a veces cuando es todo muy doloroso. Por eso es preferible sentarse delante de Dios y ponernos a cuenta, examinar nuestro corazón, decirnos la verdad a nosotros mismos, buscar lo que dice la palabra de Dios, estar a cuenta con Dios. ¿Se fijan? Ahora miren, dice, se necesitan verdaderos reformadores que conducirán a los transgresores, ¿a dónde? Hacia el gran legislador. El legislador es el que da la ley. Y les enseñarán que la ley de Jehová es, ¿cómo? Perfecta, que vuelve el alma. Es lo único que puede convertirte. No es el amor de Jesús. Hermano, ¿qué dice acá? Le enseñarán que la ley de Jehová es perfecta, que hace ¿qué cosa? Vuelve el alma. ¿Qué es volver el alma? Convertirla, hacerla dar un giro, cambiar. El lavazo del agua por la palabra, dice. La palabra nos limpia. Tú ibas a decir algo de lo que se me está bien. Sí, no, que súper cortito, que lo que Dios quiere es que caminemos por fe y en el fondo ante las adversidades también le decimos a él las consecuencias, y eso solamente va a ser la medida que tengamos plena confianza en él y tener la plena seguridad de que el creador del universo es el que hace la obra y no nosotros. Por eso que fue tan grave lo que hizo David, porque el censar era una muestra de querer tomar él en sus manos. Exacto, decir, mira, tengo tanto hombre, entonces mi confianza está en el poder terrenal, en las armas, en los carros y qué sé yo. Exactamente. Y eso no debe ser. No, nosotros vamos a poner, por eso cuando decía adelante, nos Como ataquen, hombres. nos critiquen, todo lo demás, nosotros tenemos que ejercer fe. Sí. La obra de Dios, bueno, la va a sacar adelante, yo no tengo nada que hacer. Me hizo acordar de una historia aún más fehaciente de cómo ese Dios que peleaba las batallas por Israel, porque tenía de los hombres y les dijo, ya no, a los que
mande para la casa, ya no me acuerdo el detalle. Los que tengan miedo, eso. devuélvanse. Todo, chao. Y Los que después, están recién casados, devuélvanse. Colegio de hombres. Los que tengan otro interés, no los quiero, no quiero los que mercenarios. se arrodillan a tomar agua exactamente, y al final Con quedaron todas, como claro. con 300. O sea, Solamente los que toman rápido porque están preocupados con su ojo puesto en la batalla. ¿y eso qué te muestra? ¿Esos 300 hombres ganaron la batalla? De ninguna manera. No, no. Eran los ángeles del Gracias, Señor peleando con ellos. Sí, eran los ángeles de Dios. ¿Te fijas? Exacto. Ahora dice, se necesitan hombres poderosos ¿en qué? En escritura. No, en los posgrados, en magíster, en doctorado. En las escrituras. No, en las Poder- escrituras. En las escrituras, poderoso. Porque una vez una monja seglar que yo le daba estudio bíblico me dijo, oye, pero a mí me gusta lo que tú enseñas. Sabes que yo voy el domingo y se lo enseño al padre. Y le encanta escuchar las clases. Porque daba clases muy bien. Porque eso no me gusta de la iglesia mía nomás. Porque no enseñan la palabra. Pura filosofía, puras cuestiones de esas. Hermanos, no. Nosotros tenemos que ser poderosos ¿en qué? En las escrituras. A Esteban, ¿por qué lo apedrearon? Porque era poderoso en las escrituras. Hombres que con cada palabra y acción exalten los estatutos de Jehová. Hombres que procuren fortalecer la fe. Hay gran necesidad de personas que enseñen e inspiren en los corazones reverencia y amor. ¿Hacia quién? Hacia las escrituras. La escritura tiene el valor supremo. La iniquidad que prevalece extensamente hoy puede atribuirse en cierta medida al hecho de que no se estudian ni se obedecen, ¿qué cosa? Las escrituras. Porque cuando la palabra de Dios es desechada, se rechaza su poder para refrenar las malas pasiones. Corazón natural. Claro, y las malas pasiones del corazón natural. Entonces, claro, como la palabra de Dios refrena esas cosas, el diablo no quiere que sepamos la palabra, porque él quiere que esas cosas cundan y cundan hasta que nos tengan todos metidos en un mar de confusión y de malas obras. Y así estamos. Entonces, cuando la palabra de Dios es desechada, se rechaza su poder para refrenar las malas pasiones del corazón natural. Los hombres siembran para la carne y de la carne siembran corrupción. Y cada vez les cuesta más salir del pecado. Trata de sacar a un drogadicto de la droga, se van a dar cuenta. Y hay muchas drogas en este mundo de distinta índole. No solamente de que se aspiran o se inyectan, drogas mentales y de otro tipo. En los últimos días de la historia de esta tierra, o sea, esto es algo para nosotros, ¿sí? La voz que habló desde el Sinaí sigue declarando, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pueden abundar las teorías y las especulaciones. Los hombres pueden procurar oponer la ciencia a la revelación. Ay, pero es que fulano de tal, que estudió no sé qué cosa, investigó y descubrió, y ahí están con la teoría de la evolución. De cosa más absurda y más tonta. Miren, el otro día en el barrio hice escuchar un discurso. Oye, bueno, era un sacerdote, un viejito, tenía como 90 años, y hablaba con una energía. Decía, los que, perdón, es que voy a decir la palabra que decía él, pero bueno, no es grabado, pero está en esa línea. Decía, los que no creen en Dios son estúpidos. Así decía. ¿Y por qué? ¿Saben ustedes lo que es el ojo humano? Y el ojo humano saca tantas fotografías por minuto y también. ¿Saben cuánto se han demorado en hacer una cámara fotográfica que es muy inferior a la comparada? Y creen que eso se hace por casualidad. Y les digo más también es estúpido por esto. Y empezó a hablar de todas las cosas espectaculares que Dios ha hecho en nuestro puro cuerpo y a demostrar con palabras tan sencillas la tontería de la teoría de la evolución. Y esos doctoratos y magísteres y todas las cuestiones los embotan tanto que no son capaces de ver lo más obvio. Que hay una inteligencia detrás de lo creado. Que hay alguien que coordina, que hay alguien que sustenta. Que hay una armonía en las obras creadas que son muy variadas. ¿Ya? Dice, la oposición de las leyes humanas a los preceptos de Jehová producirá el último gran conflicto de la controversia entre la verdad y el error. ¿La oposición de qué? De las leyes humanas. Y yo diría que leyes no solo legales, sino todas las máximas humanas. A los preceptos de Jehová, la oposición a eso, a los preceptos de Jehová producirá el último gran conflicto. Eso va a ser lo que va a provocar el gran conflicto. Dice, va a haber, obviamente que va a haber discordancia. Estamos entrando, dice, el último gran conflicto de la controversia entre la verdad y el error. ¿Y cuál es el error? Por supuesto, lo del mundo. El mundo está en error. Estamos entrando ahora en esa batalla
que no es simplemente entre iglesias rivales que contienden por la supremacía, sino entre la religión de la Biblia, y esto vimos un poco en la lección de esta semana, ¿no? Entre la religión y la pasada, de la Biblia y las religiones de las fábulas y tradiciones. ¿Se fijan? Nosotros nos guiamos por muchas, hasta supersticiones. Como decía yo, no, te que la Biblia, si la pones arriba o pones abajo, cosas así, supersticiosas. La religión de la Biblia y la religión de las fábulas y tradiciones. Son pocos los que la aceptan realmente como norma de la vida. ¿Y por qué va a hacer eso? Porque si no lo hago, ¿qué van a decir? Pues mi vecino, todo el no van a entender. Como decían, ¿cómo no van a entender que yo no puedo celebrar un cumpleaños sábado? No pueden entenderlo. Entonces, ¿cómo yo no vaya a mi niñito lo invitaron, sus compañeros? No. ¿Qué dice la Biblia? Que el sábado para santificarlo, o sea, apartarlo para uso sagrado. ¿Eso es un uso sagrado? No, entonces, no voy para allá. Pero que nadie te lo va a entender, no importa. Lo más importante es lo que dice la Biblia, no las fábulas y las tradiciones, no. Que el día del padre, la madre, van a venir toda la casa el sábado porque van a celebrar el día de la madre. Para eso el sábado, para celebrarme a mí, no para celebrar a Dios. Son pocos los que aceptan realmente como la norma de la vida, lo que la Biblia dice. La incredulidad prevalece en forma alarmante. No solo en el mundo, sino también ¿dónde? En la iglesia. Los cristianos deben prepararse para lo que es pronto a detallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora. Y deben hacerlo estudiando ¿cómo? Diligentemente. O sea, a ver, no entendí. Ah, ya. Oh, pero yo leí algo de eso en otra parte. Entonces, no sé, ¿qué buena concordancia? Ya. Ah, mira, acá está. Oye, ¿eso es lo que habías leído? Sí, pero vas a ir a decir, o hay en otra parte que dice, así hay que estudiar. Diligentemente hasta encontrar la última respuesta y grabar. Ya, entonces, ¿cómo era? Repítelo. Tal cosa que dice. No era exactamente así. Era, tienes razón, no me he dado cuenta de eso. Así hay que estudiar. Y cuando ustedes estudian así, empiezan a aprenderse de memoria los versículos, ¿sabes? Cuando uno los entiende tan bien, no se da cuenta y se lo aprendió de memoria. Porque cada versículo tiene un pedacito que tiene que ser exactamente así, no puede ser de otra forma. Y entonces, cuando usted sabe exactamente cómo está cada pedacito, se lo aprende de memoria. A mí me ha pasado mucho eso. Dice, son pocos los que aceptan realmente con la norma de vida, pero también en la iglesia los cristianos deben prepararse. ¿Por qué? Porque va a estallar como sorpresa abrumadora sobre el mundo algo terrible. Y deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose por conformar su vida con sus preceptos. Los tremendos y eternos resultados que están en juego exigen de nosotros algo más que una religión imaginaria. Y algunos tienen a un Jesús que es un Jesús de su imaginación. Y no es Jesús de la Escritura. No, dice, pero Jesús no haría eso. ¿Y de dónde sacas tú eso? No, es que yo no me imagino a Jesús así. Oye, pero ya, está bien, pero dame ejemplos de la Biblia en qué basas tu imaginación. No, que Jesús era bueno, sanaba y todo. ¿Y has leído los ayeres sobre los fariseos de Mateo 23? Cuando les dice generación de víboras. No, pero dice así. Ya, pues tú dijiste que conocías a Jesús, pues no, Jesús dice así. ¿Ya? Entonces, algunos no conocen al Jesús de la Biblia, conocen a un Jesús de su imaginación. Entonces tenemos que tener algo más que una religión imaginaria de palabras y formas que mantenga la verdad en el atrio exterior. Eso es, o sea, la verdad allá afuera, pero no, acá adentro no, es mala onda. ¿Cómo vas a decir esas citas tan fuertes aquí con los hermanos? ¿Qué van a pensar? Las visitas se van a ir. No, hermano. Juan el Bautista decía las cosas así, como hacemos nosotros a baja tabla. Y había poca gente escuchándolo. No, iba todo el mundo escuchando, hermano. Pero la gente está ansiosa de escuchar la verdad. La gente está aburrida de la política, y la política no solamente en el ámbito civil de afuera, la política también se usa en la iglesia mucho. La gente está aburrida de eso. La verdad no tiene que estar en el atrio exterior, tiene que entrar adentro del santuario. Dios pide un reavivamiento y una reforma. Dios pide un reavivamiento y una reforma. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros estamos mal, que necesitamos ese reavivamiento y reforma porque estamos mundanalizados. Las palabras de la Biblia y de la Biblia sola, ¿no ven? No dice del espíritu de profecía. Vean el contexto, está hablando de los que conforman a las tradiciones de los hombres, lo que decía la cita anterior, los que se conforman, dice, con las fábulas y las tradiciones, en contra de la Biblia. Ese es el contexto de la cita. No, la sacan del contexto y dicen, no ves, ahí hay que ir con la pura Biblia, la Biblia solamente usa el espíritu de profecía. No, se está diciendo que la Biblia es la que tiene
nuestra doctrina, y no las fábulas y tradiciones de los hombres. Y no excluye el espíritu de profecía, porque no es el tema del cual está hablando. Entonces dice, permítase, y lo vuelve a remarcar, porque dice, mire, las palabras de la Biblia y la Biblia sola deben oírse desde el púlpito. Nadie, tantas ilustraciones, que tanta fulano de tal dijo tal cosa, puras citas citables, bonitas, de poesías, de fulana que dijo, que Gabriela Mistral dijo, que Isaac Newton dijo que no, las palabras de la Biblia y de la Biblia sola deben oírse. ¿Desde dónde? Desde el púlpito. Permítase a la palabra de Dios que hable al corazón y que aquellos a quienes solo se habló de tradiciones, teorías y máximas humanas, o sea, está hablando en contraposición la palabra de la Biblia con las tradiciones, teorías y máximas humanas, con las fábulas y las demás cosas. No la Biblia en contra del espíritu de profecía, que algunos la ponen a creer esas dos cosas y sacan todo esto encima. Lo que está diciendo cuando dice la Biblia sola, es que dejemos las cosas que no son de Dios, como las tradiciones humanas, las teorías de los hombres y las máximas humanas. Oigan la voz de quien, que puede renovar el alma para vida eterna. Hermanos, esto mismo, estoy segura, que si alguien va adelante a predicarles de lo que hizo Nehemías, tal como lo hizo, casi lo pasan a la junta. Porque ¿cómo se les va a decir cosas tan duras a los hermanos? Y las visitas, uy, se han ahí todas las visitas. No, hermano, háblele de la Biblia, la palabra de Dios tiene poder. Y la Biblia ya está bueno que empiece a separar la paja del trigo. A buena hora sí lo hace. No sigamos ofreciendo una religión de caramelo porque van a llegar puros diabéticos a la iglesia. Diabéticos espirituales, hablando. Ofrezca el alimento espiritual bueno. Y los que tienen interés en alimentarse bien van a llegar. ¿Ya? Muy bien, se ha acabado el tiempo, vamos a terminar nuestra clase y luego vamos a seguir con la confraternización. Para eso, nos vamos a arrodillar nuevamente y vamos a pedirle a la persona encargada que por favor pueda tener para nosotros la última oración. Nos arrodillamos entonces para orar. ¿Me dice el volumen? Sí. Ya, oremos. Cariñoso Padre, gracias le damos, Señor, por la oportunidad que nos ha dado de aprender más de su palabra. Queremos darle las gracias infinitas porque pone a su disposición a Jacqueline también, Señor, que nos va enseñando con paciencia, ¿no? Te pedimos por cada uno de nosotros para que podamos atesorar cada una de las palabras que se ha dicho en esta tarde. Amén. Y que podamos hacerlas de forma práctica, Señor, ¿no? Que no nos dejemos engañar por otras personas, ¿ya? Y que sigamos lo que dice su palabra. Gracias, Padre, porque nos podemos juntar cada sábado y aprender un poco más. Quédese con cada uno de nosotros, bendiga a nuestras familias, Señor, y a los que tenemos que volver a nuestros hogares, llévenos con bien. Amén. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.